Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video. Hoy estamos 17 de enero del 2022 y bienvenidos a la siguiente sesión de entrenamiento mental, por supuesto. Ya que estamos en el Infinity Insight volumen 1, Mental Stimulation, y tratamos de estimular tus sentidos y la comprensión. Muy bien, hoy nos toca trabajar el capítulo 3, ¿ok? Entonces, antes de empezar, quiero hacer algunas preguntas para que ustedes puedan apreciar mejor este capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito de entender este capítulo depende de que tú respondas bien estas preguntas. La primera pregunta, ¿listos? ¿Qué se hace en el entrenamiento? Poner en práctica los básicos que aprendimos. Eso lo haces en casa. ¿Qué se hace en el entrenamiento? A ver. Dale, Ángel. José, bueno, hay que acondicionar, sea bien la mente o el cuerpo. Ok. ¿Qué dices tú, Ángel? En el entrenamiento máster se preparan las cualidades físicas y mentales también para mejorar y optimizar lo que ya se conoce. También va por ahí. Bien. ¿Qué más se hace en el entrenamiento? A ver. Ya tenemos desarrollar habilidades físicas, mentales. ¿Qué más? Observen qué haces cuando estás dando clases y cuando estás recibiendo clases. ¿Qué es lo que estás haciendo? Recibiendo conocimiento. Bien, recibiendo conocimiento. Muy bien, por ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que el éxito de este capítulo depende de qué también respondas estas preguntas. Saber el porqué de cada movimiento. También entender el porqué de los movimientos. Bien, ya vamos más cerca, ya vamos más cerca. Ángel o José, cuéntenme. Máster, en el entrenamiento lo que se hace es recibir una preparación o adiestramiento acerca de algo en específico. En este caso nosotros, conceptos, principios y llevarlo a la parte práctica también. Va más cerca, muy bien. Entonces, para responder la primera pregunta, te voy a hacer la segunda pregunta. Acuérdate que dice qué se hace en el entrenamiento. ¿Es esto mejor que lo que se hace en la calle o es peor? Mejor o peor de lo que se hace en la calle. Entonces, tu pregunta te va a conectar con la siguiente pregunta. Tu respuesta a la primera pregunta de qué se hace en el entrenamiento tiene que darte una respuesta que esto que estás haciendo es mejor de lo que se hace en la calle o es peor. Bueno, creo que por lógica es mejor, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos en el entrenamiento? Nos preparamos para hacer lo que vayamos a hacer en la calle. Va bien, va bien, va bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno entrena y entrena por entrenar, simplemente se está convirtiendo en un, como dicen los gringos, en un dummy, en un muñeco. Entonces vas a entrenar porque mi papá, mi mamá me lleva, porque me gusta, porque me apasiona, pero en realidad, ¿qué estás haciendo ahí? Cuéntenme, a ver. ¿Para qué sirve? Primero entiendes qué es el entrenamiento.
¿Para qué sirve el entrenamiento? Nos sirve para bueno, es adecuar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo y nuestra mente, en el orden al revés, ¿no? Nuestra mente y nuestro cuerpo, para desarrollar habilidades y entrenarse para la calle. Eso es lo que decimos. Creo que mejor, es un concepto más definido hacia nosotros sería adiestrarnos y prepararnos para solventar o para, ¿cómo se dice? Aplicarlo en situaciones reales en nuestras vidas. Pues. O sea, entrenamos para algo, para resolver, para mejorar cosas que son reales en la vida diaria. Correcto. ¿Ven cómo llegaron a una muy buena respuesta? Esto se hace en el entrenamiento, prepararse para la aplicación en la calle o en el momento de la vida diaria, porque no solo vamos a aplicarlo en la calle, cuando tengamos que defender o proteger nuestra vida. Porque quizás nunca, y ojalá sea así, nunca tengas que usar el tiempo para lastimar a nadie. Entonces también el entrenamiento sirve para que tú desarrolles otras habilidades mentales, como manejar los problemas, manejar el estrés, manejar las diferentes barreras que se te puede poner durante el día, ¿ves? Para manejar enfermedades, para manejar lesiones. Entonces uno siempre tiene que buscar una manera de entrenar. Uno tiene que buscar la manera siempre de poder entrenar cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando no eres tan joven. Es cuando estás sano, cuando estás enfermo, siempre debes buscar una manera de entrenar. ¿Ves? Porque el movimiento produce vida. Y entre más te muevas, más velocidad te muevas, mejor vas a estar. ¿Ok? Entonces, eso se hace en el entrenamiento, desarrollar habilidades para la vida y para la autoprotección. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mejor. ¿Es esto mejor de lo que se hace en la calle o es peor? Ya por la definición que vemos, es mejor porque la calle nos pone el problema y nosotros hemos preparado del entrenamiento para resolver. En otras palabras, vamos condicionados a responder y a resolver. No a que nos agarre por sorpresa sin saber qué hacer. Exactamente, muy buena respuesta, Ángel. Entonces, Sebastián, Ángel, José Ramiro, tienen que estar de los dos puntos, como instructor y como estudiante, ¿ven? Tienen que saber cómo ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades y tienen que saber enfocar esas habilidades para que la persona, cuando lo necesite, lo pueda desarrollar con la mayor practicidad posible. No se puede decir fácil porque la complejidad de la calle es bastante dura, pero sí de la forma más factible o de la forma más viable, creando que posibilidades para que el estudiante o el instructor sobreviva. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Quién podría saberlo? Si es mejor o peor. A quien se le aplique estas soluciones o este entrenamiento. En este caso, una situación de agresividad o de violencia en la calle, físicamente hablando, de quien uno se defienda, para él va a ser peor. Okay. ¿Pero quién podría saberlo si es mejor o es peor? Medio complejo, ¿no? Porque nosotros podemos entrenar y podemos pensar siempre que lo que estamos haciendo nos mejora. Así que nosotros también podemos determinar si es mejor o peor. Pero creo que en la práctica es que mi compañero me dirá si realmente lo que estoy entrenando funciona. Pienso. O sea, los dos más. Pero esa forma depende del compañero, de Tuque. Porque si es que solamente se pone como muñeco y tú le haces todas las maniobras, pues no va a hacer nada.
pero si tu compañero también responde en forma con un verdadero ataque, entonces ahí vas a saber si es que vale o no vale. Muy bien. Entonces, ¿quién podría saberlo? Sebastián, dale. Los dos, ¿no? Pero principalmente el otro, porque es el que está recibiendo nuestro ataque, sabe si funcionan o no funcionan. Y nosotros al ver cómo él está reaccionando también podemos saber. Muy bien. Entonces, el que lo sabe eres tú. Tú sabes si funciona o no funciona, si es bueno o no, si es mejor o es peor. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un tema que es muy conocido para la mayoría, la milicia. ¿Para qué entrenan tanto los militares? Para estar preparado por si hay un ataque de algo, ¿no? Exacto, muy bien, Ángel. Bien, Sir. Es bien pilas, Guambrito. Bien. Bueno, generalmente, digo por la cuestión aquí en Venezuela, ¿no? La Fuerza Armada venezolana se prepara para la defensa, solamente. Y sí se sabe lo que cuando se va a aplicar alguna acción defensiva, se hace con conciencia de lo que se quiere lograr y lo que se está haciendo en el momento. Claro, tiene una preparación, tiene que haber una preparación, algo previo que lo ha acondicionado al Exacto. el estudio y la práctica. Muy bien. Entonces, si un militar no entrena a disparar, ¿qué va a pasar cuando vaya a la guerra? Un desastre. Se Un mata, desastre. mata al compañero. Sí, un desastre. No va a regresar nomás. Sí. Bueno, ¿Qué pasa si un militar no sabe orientación y está en medio de la selva? no cumple las órdenes y se convierte, bueno, no se lleva a cabo la misión, no se cumple la misión, pierde la operación, se pierde la operación. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno entrena, y si llevamos a una analogía entre la milicia, porque acuérdense que las artes marciales vienen de las artes de guerra, y las milicias actuales tienen mucho de la información de las artes marciales tradicionales que se han desarrollado en tiempos de guerra, y todos van a encajar en el punto 1 de la pregunta, el entrenamiento. Entonces, lo que se hace en el entrenamiento es lo que se va a hacer afuera. Por eso hay que entrenar tan bien para que lo que hagamos nosotros funcione, estemos donde estemos sanos, estemos enfermos, estemos parados, estemos sentados, estemos acostados. No importa cómo estés, pero puedas defenderte, ¿de acuerdo? Y la última pregunta. Y esta es una pregunta álgida que se la puedes hacer a cualquier décimo dan. Normalmente no sé si les ha pasado que cuando un décimo dan te dice preguntas o quiere crear las preguntas, la mayoría de personas se queda callada y no hacen preguntas. Como cuando hacemos preguntas en la clase y nadie me dice nada. ¿Ok? Y esta es una pregunta que podría poner en muchas dificultades hasta un décimo dan. ¿La quieren saber? ¿Sí? Muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que no sabes de Kemp? Muy buena pregunta. Lo que no he estudiado. ¿Qué es lo que no sabes de Kemp? Lo que no hemos estudiado. Saquen papel y lápiz y anoten qué es lo que no saben de Kemp. Anoten qué es lo que no saben de Kemp. Porque lo que ya sabes ya está muy bien. ¿Qué es lo que no sabes?
Lo que no he estudiado, lo que no he llegado a asimilar. Está entendido. Sí. Lo que no hemos asimilado, lo que no he estudiado, lo que no se me ha compartido. Anótalo. Escríbelo. Las cosas, los puntos. Tomen apuntes y escríbanlo. Por eso les dije, depende de las respuestas que ustedes saquen. Para que podamos avanzar en el capítulo 3. ¿Qué es lo que no sabes de Kempo? Muy bien, entonces vamos Ángel, cuéntame. Bueno, por aquí, de lo que logro recordar, algunos de los freestyle de azul en adelante, no sé si existirán o no, no tengo idea de eso. Aprender forma 7, forma 8, de definir algunos conceptos y principios que no he leído o lo he leído pero no los he estudiado ni profundizado, y estudiar más a profundidad alguna de las formas, pues detallarla más correctamente y esas cosas. ¿Cuáles? Tienes que ser muy específico. Claro, ya. ¿A ser específico qué? No, Diría yo más que estudiar, diría yo, sí, de estudiarlo, pues, y analizarla desde el punto de vista conceptual y analítico del sistema, o sea, con los principios y conceptos, diría yo que la forma 3 largo, que es la que menos le he puesto énfasis, pues. Ya forma 4, forma 6 la estudié con usted, forma 5 la estudié desde los Infinite también, pero tendría que repasar, pues. Siempre se le saca algo nuevo. Bien. José. Sí. Bueno, un poquito menos conocimiento que Ángel, lógicamente por la cuestión de la información, que a pesar de lo que hemos ido trabajando hasta ahora, que como me han preguntado, ¿qué has aprendido me han preguntado aquí en la calle? Me han preguntado, ¿qué has aprendido tú con la gente de la RACA? Yo le digo, bueno, he aprendido bastante, pero no suficiente. Y no es todo el sistema todavía. Me falta mucho por aprender. Entonces, y entre esas cosas, maestro, bueno, voy a comentar aquí con nuestro compañero, que sí, hay una deficiencia allí. Con exactitud de detalle, por ejemplo, de la forma 5, hay detalles allí que no manejo. La forma 6 la estamos estudiando y la forma 7 y la 8, esas sí las desconozco. Las he visto, las reconozco, pero no las tengo. O sea, no las sé. El segundo, el Kicking Set 2, no lo tengo. O sea, lo he visto, lo sé, lo conozco, pero no lo tengo. El Tracking Set 2 tampoco lo tengo. Entonces, lo he visto, pero hay detalles allí que tengo que... O sea, no puedo decir que lo tengo completo. Y la aplicación de varios principios, y he leído, uno no los conozco, y algunos la aplicación correcta, y conceptos. Y la defensa personal, en la Universidad de Defensa Personal, bueno, no las tengo completas. Hay unas que me ha ayudado, el compañero Ángel me ha ayudado a corregir, y me faltan algunas, sí me faltan, con extensiones y etc. Y los freestyle, pues por finalizar, bueno, solamente el compañero Ángel me ha facilitado el material, pero hasta donde estamos, ahí estamos un poquito limitados con eso. Excelente, José. ¿Alguien más por ahí? Muy bien. ¿Qué dices tú, Héctor? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuál había sido la pregunta exactamente? ¿Qué es lo que no sabes de Kempo? Ah, que lo que no sé de Kempo. Yo digo que No, me ciertos imagino. conceptos y definiciones y las cosas que vienen para cinturones siguientes, que no, y las cosas que vienen en cinturones siguientes, o sea, que no me han enseñado. Y a lo mejor ciertas cosas de las que no me he dado cuenta de las cosas anteriores que me han enseñado. A lo mejor hay algo escondido o algo de lo que no me he dado cuenta en las cosas anteriores.
Muy bien, siempre sucede. Bienvenido al mundo del Kempo. Dale, Héctor. Y como le decía, en el programa no creo que tenga mayormente tan incompleto, pero por lo que he logrado aprender en este último año, sé que hay muchas cosas todavía que aprender, que definir, por lo menos entre conceptos, la realidad que tenía muy pocos que manejaba o que podía entender que era un concepto, pero falta mucho todavía que descubrir, no, demasiado. En el programa, bueno, yo ascendí a tercer dan hace muy poco, estoy recién viendo las extensiones de Greenbelt, así que la forma 7 todavía obviamente no la he aprendido, sí, obviamente la he visto en algún otro maestro, pero no la he aprendido todavía. Para atrás, no debiera faltarme nada para atrás, pero no estoy 100% seguro, es muy malo asegurarse de eso. Los de patadas, los dos, hasta la forma 6 llevo en segundo dan, la forma 6. Los dos Firgenset, los bloques, el básico, ¿cierto? Y el que está en primer dan. No podría decir yo que me falte algo del programa, pero sí hay que todavía estos que son los más importantes. Estos me los tengo que aprender. Me queda mucho acá. Eso no sería. Ya sabes lo que te hace falta en dos. Muy bien. Claro. Sí. ¿Y por qué sería tan importante? A ver, Ramiro. A ver, a mí lo que se me hace difícil, y a pesar de tener tantos años en el campo, es el por qué y el para qué. Porque día a día, cada vez que entrenamos, hay un movimiento o hay alguna cosa que te hace más espectacular ese movimiento. ¿Sí? Entonces, decir que yo sé campo, no puedo decir nunca. ¿Que me falta? Yo pienso que me falta mucho, a pesar del tiempo que tengo. Me falta mucho, porque de mañana estuvimos entrenando los básicos. Y tú viste que solamente por moviendo el pie a un ladito, varía terriblemente. Entonces, el qué y el por qué es importante en todo. Y eso yo pienso que nos falta a todos. Pues sí, muy bien. Gracias, Ramiro. Entonces, ¿por qué es importante saber lo que me hace falta? O saber qué es lo que no sé. Porque de esa manera más te puedo ser diligente en estudiar, aprender, investigar y entrenar eso que realmente me falta. Porque entonces en la escalera de conocimiento hay engranajes o escalones que me faltan para complementar un conocimiento que está más adelante. Y eso puede simplificar el entendimiento. Muy bien. Entonces, eso que se dieron cuenta que les hace falta, vamos a ponerlo como un objetivo. Dale, Héctor, cuéntame. Sí, era para completar. Es que todo el complemento. Lo que pasa es que la mayoría o muchos, no voy a echar a todos también ahí al mismo saco, que lamentablemente estamos muy limitados. Tenemos, pues como correspondemos a una asociación, ¿cierto? Tampoco es por culparlo, pero nosotros también que tenemos que extralimitarlo, o sea, no tenemos por qué. También podemos investigar por nuestra cuenta, tratar de averiguar, buscar una fuente y ahí podemos lograr, digamos, complementar más esto, porque no es solo tirar patada y puño, aprender una técnica, también es entender los conceptos, complementar totalmente el estudio igual para poder, cuando uno lo está compartiendo, cuando lo está enseñando, hacerlo de la mejor forma posible y así se vaya escalonando, como dice Ángel, vaya completando los escalones. Excelente, Héctor, muchas gracias. Bien, entonces ahora van a escribir eso que se dieron cuenta de que les hace falta como un objetivo. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo plantearían un objetivo? Master, ¿podría repetir? Claro. Ahora, con lo que anotaron de lo que se dieron cuenta que no sabes de Kempo,
Ahora, eso mismo, ponlo como un objetivo. Entonces dice, por ejemplo, Ok. me invento, no sé, la forma 4. Entonces, dentro del objetivo sería aprender la forma 4 con todos los detalles y aplicaciones que sea posible. Enter. Cada ítem de los que te diste cuenta que no sabes, ponlo como un objetivo a cumplir en este año. Y que no pase este año sin que tú no hayas cumplido esos objetivos de entrenamiento en tu campo. Héctor, ¿querías decir algo? Sí, por mi parte, mi objetivo vendría siendo terminar de estudiar estos insights lo más bien posible, repasados, bien estudiados, y luego seguir con otro propósito. Si no, voy a estar picando. Prefiero que me quede esto bien y luego seguir con otro. Pero sé yo que me falta una enormidad. No pensaba que era tan importante estudiar estos libros. Yo creo que pensaba yo que estaba, no sé, si tenía alguna duda, verlo. Pero no, hay que informarse ahí, pero hay mucha información. He descubierto mucha. Qué bueno, me alegro que te hayas dado cuenta de que necesitas descubrir más información. No muchos tienen ese privilegio, o no muchos se han dado esa oportunidad. Muy bien, me gustan esos objetivos, suenan bien. Mientras los escriben, acuérdense cómo todo va a ir encajando. Acuérdate que en el campo todo se complementa. Entonces lo físico se complementa con lo mental, como lo mental se complementa con lo físico. Y la parte espiritual complementa todo lo anteriormente dicho. Ok, muy bien, ¿lo tienen? Bueno, ya que tengan uno, después siguen con el resto, ¿ok? Bien. Pues ahora sí, que tienen más noción con todas estas preguntas, vamos a empezar el capítulo número 3. ¿Qué dice el capítulo número 3? ¿Quién me ayuda? Por acá, Master. Leo. Sí, por favor. Okay. Capítulo 3. Tres Sí. divisiones del arte. Ujú. Las artes marciales se dividen en tres grandes divisiones: fundamentos, básicos, defensa personal y estilo libre o sparring. Cada uno se divide en subdivisiones. Continúa. Sí, por favor. Ok. Básicos. Los básicos son los fundamentos de las artes marciales que ayudan en el desarrollo de la mente y el cuerpo en su preparación para el combate físico. Al igual que otros campos de aprendizaje, sus raíces provienen de la base lógica y sistemática. Ok, Paralelamente, ahí está. ok, Entonces, dice la parte importante que se basa o sus raíces provienen de dónde? de la lógica, o sea, de una base lógica y sistemática. Okay, ¿cuál es la base lógica y sistemática del Kempo? ¿Vas?
su fundamento. Obviamente están fundamentados bajo conceptos y principios que son demostrables, podría ser. Casi, Escucha, vamos a, vamos a completar la idea leyendo el siguiente párrafo. Dale, Ángel, por favor. ok. Paralelamente a nuestro lenguaje escrito, cada movimiento aprendido, ya sea defensivo u ofensivo, puede ser considerado un alfabeto de movimiento. Cuando los alfabetos de movimiento se combinan, forman palabras de movimientos. Combinaciones de palabras de movimiento luego forman oraciones de movimiento. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿cuál es la base sistemática y lógica? Aprender los movimientos individuales para luego enlazar, no sé. ¿Qué dicen los demás? No. ¿Qué opinan, muchachos? Los básicos y los conceptos, ¿no? Porque con esos básicos y conceptos podremos ir formando todas las cosas. Va por ahí, va por ahí. Pero fíjate que te da la respuesta después de sistemático. ¿Qué dice? Un lenguaje escrito, o sea, se basa como el sistema de la escritura o del lenguaje. Exactamente. El lenguaje que nosotros usamos tiene una lógica, tiene una sistematización. Pues nosotros no hablamos como habla el maestro Yoda. Como poeta. Como si estuviera recitando poesía. Si quieres tú vencer, alimentarte bien, debes hacer o algo así, ¿ves? Entonces no tenemos ese sistema de comunicación. ¿Cómo es nuestro sistema de comunicación? Tal cual lo estamos hablando ahorita, en el cual ustedes me entienden. Entonces, para este sistema de comunicación tuvimos que aprender primero ¿qué? Básico. En este caso, lo que podíamos llamar un alfabeto, pero en el caso de los idiomas, pues tiene que ser cómo se pronuncian las letras, cómo se unen las letras para conformar algo entendible que se pueda servir para expresar lo que queremos transmitir. Un poquito más antes de eso. ¿Qué hay más antes de eso? Bueno, aprender a cómo pronunciar, en el caso de los lenguajes, cómo pronunciar los sonidos de manera que nos sirvan para llegar El alfabeto más antes de aprender a pronunciar sílabas, aprendemos las letras por individual en el alfabeto. Vocales, alfabetos. Entonces primero se aprende conjuntos individuales, luego se conectan y luego es que se pueden formar palabras. La secuencia lógica del sistema. ¿Y antes de eso qué hay? Antes del alfabeto, las vocales. Ni idea. Antes de eso. Los sonidos. En este caso son los movimientos aislados. Tenemos golpes. Serían las letras. Sí. Antes de las letras. En los idiomas son el conocimiento fonético. O sea, la imitación, máster, sería así. Un niño antes de aprender a hablar, imita, ¿no? Y luego es que comienza, o por el oído, oyendo, y luego comienza a imitar. Y luego es que viene el entendimiento de los elementos por individual. Un poquitito más abajo de eso. Está muy bien, ya estamos cerca. El balbuceo. Comienza a balbucear y señalar. Si quiere teta, Casi. y señala. Fíjense lo importante de esto. Es la relación del objeto físico con el sonido. Lo primero es la relación del objeto físico con el sonido. Entonces, ¿Por qué no le ponen el... teta. No tenía que ser una cosa grande y donde se pone aceite y arriba. Ok. Mejor que esta.
Entonces, eso es lo primero, relacionar los objetos físicos con los sonidos. Después de relacionar los objetos físicos con los sonidos, se fueron creando las letras. Después de crearse las letras, fueron las interpretaciones de los sonidos y a eso le dieron una palabra. Y cada idioma tiene su propia, ¿cómo se diría? Su propio sonido para algo, como por ejemplo nosotros llamamos lápiz aquí en Ecuador. ¿Ven? No sé cómo le llaman en otro país. Este lápiz está hecho de madera con grafito por dentro. No sé cómo le llaman en Venezuela o en Chile. Lápiz igual. Lápiz. Ok, muy bien. Entonces, el sonido es la representación de este objeto físico. ¿Ven? Y a este objeto físico le dieron un nombre. Aquí le dicen lápiz, en inglés dicen pencil. Y en otros países no sé cómo lo dirán. Me imagino que en chino se llama diferente. Pero ven que en diferentes territorios a este mismo objeto físico le dieron un nombre. Y esos son los idiomas. Ahora, ¿cómo eso lo aplico al Kempo? Bueno, cuando hacemos una acción de golpear, le damos un nombre específico de golpear. Por ejemplo, si vamos a golpear con una mano abierta, decimos golpe de palma. Con la palma, con el talón de la mano, depende de cómo utilicemos nuestra herramienta, nuestra arma natural. Mazo, le podemos decir mazo a un golpe con el puño cerrado. Con los dedos podemos decir unas cuñas que están empujando, depende de cómo apliquemos como cuñas empujando, por ejemplo, llevándolo más a la Exacto. parte. Entonces ahí viene la parte de aprender lo que te dice aquí. Cuando los alfabetos de movimiento se combinan, forman palabras de movimientos. Entonces, lo primero que es comparar la acción con el sonido, o el objeto con el sonido. Pues, por ejemplo, cuando hago este movimiento, ¿cómo se llama? Vertical punch. Vertical punch. ¿Por qué? Porque comparé el sonido con el objeto físico. Porque esto es un objeto físico. Es cuerpo. Si hago este movimiento, ¿cómo se llama? Outward block. Bloqueo hacia arriba. Outward block. ¿Ven? Entonces a eso le voy dando un sonido al movimiento. Y así se convierte en alfabeto de movimiento. ¿Ven? Cada movimiento tiene un nombre específico. Hablando ya de blocking set. Si hago, ¿cómo se llama este movimiento en Kempo? Full finger, ¿no? Punta de lanza. Punta de lanza. Vogue. Esto es Vogue. Esta es la punta. Es speed finger, no finger speed. Esto se conoce como spear hands. Spear hand. ¿Ven? Ok, punta del Spear sería flecha, pero también se traduciría como lanza. En este caso más es como una flecha. Se llama spear hand. ¿Ven? Flecha de mano flecha. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es conocer todo el alfabeto de movimientos. Ahora, la mayoría del alfabeto, como el Kempo americano, está en inglés y traducirlo al español es muy largo y complejo. Así que es más fácil aprenderlo en inglés que en español. A menos que alguien quiera darse el trabajo de traducir. Que no nos enojamos. ¿Se entiende? Entonces, cada movimiento
Si hago así, ¿cómo se llamaría? Ni idea. Estaría aquí, voltearía aquí abajo. Con 3 dedos. 3 fingers. Pues, tenemos un dedo, 2 dedos, 1, 2, 3 3 dedos, fingers. 4 dedos. Si golpeo aquí, Pinky. El otro, ¿cómo se llama? si pongo así, De cangrejo, ¿no era que se llamaba? Eagle Claw. Ok. Si hago así, Claw. Tiger Claw. Y si hago así, De leopardo. Jaguar claw. exacto, ¿ven? ¿Ven cómo va cambiando la posición de manos? Va teniendo un nombre. Entonces uno tiene que aprender a relacionar el movimiento físico con el nombre, solo tomando el dedo. Si hago así, Entonces, One finger straight. este es el knuckle, pero no me acuerdo si es one finger knuckles, algo así, o one knuckles. y si hago Este es así, middle finger. Two knuckles. Middle finger, middle knuckles, algo así. Cabeza de serpiente. O four knuckles. Cabeza de serpiente. O half throttle. Straight. Y el pulgar straight, ¿no? Este es thumb finger, ¿no? thumb thrust. Thumb thrust. Y así, Se conecta el nudillo del pulgar. No sé su traducción. thrust, thumb fist. Thumb fist. ¿Se entiende? ¿Ven cómo con una mano, cuántos movimientos básicos sacamos? Uf. Muy bien. Puedo hacer así, puedo hacer así. ¿Pero se dan cuenta? ¿Se ven? Esta es otra forma de usar los dedos. Entonces cada uno tiene un nombre. Y eso empezando con los dedos. De ahí vamos bajando el talón de la mano, ¿cómo se llama? La muñeca, el bow fist, que es el golpe de muñeca, elbows, shoulders, head. Y así podemos hacer con todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes conozcan todo el alfabeto de movimientos para que puedan formar palabras. Entonces te dice, cuando los alfabetos de movimiento se combinan, forman palabras de movimientos. Combinaciones de palabras de movimiento luego forman oraciones de movimientos. ¿Ok? Entonces, la tarea es formar una palabra de movimiento. Perdón. Vamos a crear un alfabeto de movimiento de 5 letras. Con esas 5 letras vamos a formar una palabra y luego vamos a hacer una oración de movimiento. ¿Está claro la tarea? Tienen 3 minutos para ejecutarla. Primero, a mi alfabeto nombre, en las posiciones como son básicos, también le asigné un sonido, un nombre en este caso, a cada movimiento. Entonces tengo mi primer elemento, que es neutral bow, luego un inward block, que sería mi segunda letra, vertical punch, mi tercera letra, mi cuarta letra es un forward bow, la quinta letra sería un uppercut, la sexta letra es un back knocker, la séptima cat extend y luego la última un front kick. Entonces la primera palabra que formulé sería neutral, inward block, back knocker en una sola secuencia, mi primera palabra. Mi segunda palabra sería forward bow, uppercut.
Mi tercera, neutral bow, usando otra vez la misma letra, back knuckle, y por último, cat extend front kick, que sería mi última palabra. Entonces, mi párrafo sería toda la secuencia completa. Neutral, bloqueo, sería más o menos, sería de esta manera así. El bloqueo, golpeo con la misma mano, forward bow, uppercut, back knuckle, y luego la patada en front kick. Sería mi oración completa. Excelente, muy bien. Pasas. Sí. ¿Lo tienes, José? Yo, A ver, listo. Jimmy. Mi primera palabra sería neutral bow e Ingvar Perry, de esta manera. Si el oponente ataca con un golpe recto, mi primera palabra sería Ingvar Perry y neutral bow. La segunda sería vertical punch. Mi segunda sería vertical punch hacia la boca del estómago, haciendo que se doble. La tercera, un uppercut para levantarlo y crear un ángulo de oscuridad, ya que le dejamos la cabeza hacia arriba. Un roundhouse. Un roundhouse, la cabeza queda de esta manera. Hammer para mover la cabeza. Y un middle finger a la 100, porque se supone que tiene la cabeza de lado. Middle finger a la 100. Middle finger a la 100. Slip en one leg. Side kick hacia la pierna, hacia la parte de atrás de la rodilla, haciendo que se caiga. Back knuckle hacia la costilla, haciendo que se expanda. Y un elbow a la cara. Y esto sería todo. Muy bien, excelente trabajo, Sebastián. ¿Los demás? ¿Alguien más? ¿O continuamos? Vamos, rapidito. Bueno, compañero. Bueno, entonces, mi primera palabra sería sobre la posición cat stand, que un bloqueo descendente. Y luego entro con un reverso, que sería la segunda palabra, y luego con un golpe de codo hacia adentro, la tercera palabra. La cuarta sería un golpe de codo hacia afuera, y luego en posición, eso sería en posición neutral. Luego en posición reverso, una patada ascendente, es decir, una heel kick, ¿okay? A los bajos. Entonces, para completar la frase, entonces la unifico la palabra y tengo, bueno, prácticamente una secuencia de movimiento, una idea. Muy bien, va bien. Ahora acuérdense que están confundiendo movimientos con palabras y eso no es. La palabra es la conjugación de 4, 5, 6 movimientos, como por ejemplo amor, lechuga, no sé, libro, computadora, cámara. ¿Se entiende? Esa es una palabra. Entonces, si tú me dices A, B, D, F o algo así, me estás mostrando el alfabeto de movimientos que está excelente. Pero la palabra tendría que ser, por ejemplo, pa, pa, pa. Eso es una palabra. Una secuencia completa de movimientos. Entonces, no sé, yo quiero ir a comer. Ahí haces tum, tum, tum. Pa, 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 pum. Y después haces pa, 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 pum.
Y ahí ya completaste la oración. Porque una oración está compuesto de varias palabras que tienen un sentido lógico y sistemático. Entonces, si tomamos de ejemplo una técnica, sería una palabra. 4 o 5 o 6 técnicas serían una oración. Un movimiento vendría a ser una vocal, una letra, parte del alfabeto. ¿Ok? Ángel. Sí, Mate, por eso mismo le quería mostrar cómo lo configuré yo, porque yo, o sea, cada movimiento lo tomé como una letra, entonces luego agrupé movimientos, no importa que se repita, porque en las palabras se repiten las letras y las vocales. Entonces eso fue lo que yo hice, la segunda línea no sé si se nota, lo separé con coma y lo agrupé entre paréntesis para que fuese como una palabra. Y al final hice la conjugación lineal de todas las palabras que conformé con estas letras que hice, dándome una oración en este caso. No un párrafo, porque si era un párrafo, como tú dices, sería varias técnicas. Esta simplemente sería una oración corta, Una oración. unida con varias palabras. Correcto, porque aquí te dice que el alfabeto de movimientos se combinan, forman palabras de movimientos, combinan las palabras de movimiento, forman oraciones de movimiento. Hasta ahí dice. ¿Ok? Ya después párrafos ya es otra cosa ya. Ya estamos hablando ya de formas que serían como un libro ya más extenso. ¿Ok? Se va dando cuenta cómo el lenguaje es analógicamente comparable al Kempo. Ese es el punto que tienen que ver, ¿ok? Entonces, después de eso sigue Ángel, por favor. Ok, maestro. Entonces, viene por acá, los rudimentos comparables a nuestra lengua hablada, también se emplean en el proceso de enseñanza. Cada movimiento se aprende en pasos aislados para que un individuo literalmente los aprenda fonéticamente. Por ejemplo, cuando aprendimos a pronunciar la palabra cat, que es gato, bat, murciélago y mat, aprendimos a decirle fonéticamente como cat, bat y mat. Esto se hizo para que nuestra pronunciación y enunciación se articularan. Del mismo modo, el movimiento aprendido en pasos aislados enseña a uno a convertirse en articulación con el movimiento, o a convertir el movimiento en una articulación. Muy bien, hasta Sí, ahí. Hasta ahí. ¿Cuál es la definición de rudimento? Un rudimento es algo que es como fundamental, algo que es básico, pero vamos a buscarlo por ahí. Básico. Es embrionario, máster. Son las nociones básicas acerca de algo. Los cimientos. Los cimientos de algo. Esencial de algo, eso es un rudimento. Entonces, cuando una persona tiene los rudimentos fuera, ¿qué pasa? ¿Pues bien los rudimentos cómo? Disculpe. Una persona, un kempoísta, tiene los rudimentos fuera, ¿qué pasa? Pues, No puede comprender porque como alguien escribe, por ejemplo, si no conoce las letras, por decirlo así, es imposible. Exacto. Entonces, ustedes se dan cuenta de cómo el no conocer los rudimentos afecta al American Kempo. Ya que hay gente que no está haciendo la tarea básica de aprender. Pues para aprender uno tiene que conocer los rudimentos de todo. Por ejemplo, ¿cuáles son los rudimentos de la palabra? De cualquier palabra, ¿cuál es el rudimento? los sonidos. El alfabeto, las letras, o los sonidos, No. el concepto. Se me acabó una flecha. ¿Cuál es el rudimento de toda palabra? Identificar un objeto o una acción o algo. No. Ya las palabras están formadas, ya identificaron sonidos, significado, todo. Entonces la palabra tiene definiciones, ¿verdad? Entonces una palabra tiene 3, 4 o más definiciones. Pero ¿cuál es el fundamento de esa palabra? ¿Dónde se encuentra o cómo se llama?
etimología, porque representa la palabra. Difícil de elaborar. Más fácil, la raíz de la palabra. ¿Cómo se llama? La identificación de algo. Identificar algo. No, la raíz de la palabra. ¿Cuál es la raíz de las palabras? ¿Cuáles son las raíces? Raíz de una palabra. Empieza con y termina en ¿Con? G, con E. Etimología. Etimología. Podemos La decir etimología es el origen de la palabra, de dónde nace la palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos varias fuentes etimológicas. La más usada en Latinoamérica y en español es el latín. Pero también tenemos palabras del francés, del griego, del alemán. ¿Ven? Entonces, básicamente nuestro idioma se fundamenta en el latín. Yo también tomo lenguajes como el griego. ¿Se entiende? Entonces es lo que le da origen a la palabra. ¿Y cuáles serían los rudimentos tomando esta idea del Kempo? Los sistemas de donde fueron extraídos los movimientos. Algo así. Las técnicas antiguas de combate. Sí, va por ahí, va por ahí. Acuérdense que estamos hablando de rudimentos, que es similar a los básicos o a la esencia. Ya habíamos visto que se compara con el alfabeto. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice el señor Parker? Sacar los rudimentos de la mayoría de artes marciales y plasmarlos en uno y darles un nombre oriental. Perdón, un nombre occidental. Occidental. Entonces, los rudimentos de Kempo son todos los básicos, 233, ¿verdad? 233. 233 movimientos son los rudimentos del American Kempo, que normalmente se le conoce como básicos. ¿Ok? Entonces, uno tiene que conocer todos los básicos para poder entender todo el Kempo, porque desde ahí de donde nacen, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Cuánto cuesta? De ahí dice fonética del movimiento, dice articulación con el movimiento, fonética del movimiento, por lo tanto se enseña al estudiante a pronunciar cada movimiento correctamente y constantemente. Entonces, aparte de aprender el movimiento, ahora tienes que aprender a pronunciar el movimiento. Por ejemplo, ¿cómo ejecutas un strike punch o un golpe directo? Strike punch de una vez. ¿Qué Strike me punch. explica la teoría del strike punch? ¿Qué explico? ¿Cómo se desenvuelve en la rotación? ¿Cuáles son los puntos que impactan del puño al oponente? La dirección, todas esas cosas. Exacto, esa es la fonética. ¿Cómo se pronuncia? Que debería ser acá, ¿cómo se hace? ¿Se entiende el símil? Entonces, Sí. cuando hago un strike punch, lo primero que tengo que aprender es a marcar la amplitud del movimiento y la longitud del movimiento. Entonces, cuando subo, viene ahí y giro. ¿Se ven? Voy a hacer un poquito más arriba para que se vea. Estoy aquí, avanzo y ahí está el strike punch. ¿Por qué pongo mi brazo aquí para aprender a hacer el strike punch? Para aprender lo que es el control. Y hago esto. Bueno, maestro, pienso que uno, practica el contorning. Dos, determina una altura específica para que los brazos no varíen, algo así. Sí. Vendría siendo como como el cuaderno donde escribimos la frase. Una ayuda. El brazo abajo. Y Acuérdate que estamos hablando de la fonética, que comparado sería como la pronunciación y para nosotros sería el cómo se hace.
¿Por qué enseñar al estudiante a hacer esto y no directamente esto? Para adecuar correctamente el movimiento y que se entienda. Yo veo eso, o sea, se usa Claro. como una regla, máster, para direccionar o para enfocar al alumno, enseñar al alumno por dónde pasa o cuál es la altura, no sé, específica. No sé, no uso ese método. Bueno, ahí tienen una idea para la La siguiente memoria. clase lección de por qué hacemos eso. Ok, ¿Ok? Hay una razón exacta de por qué se pone esto y se hace esto. ¿Ok? Que está dentro de los rudimentos del Kempo. Sí tiene que ver con el controlling, que enseña algunos principios, pero tiene otra connotación más importante. ¿Ok? Entonces les dejo de análisis. Entonces, eso es te dice la fonética de momento, por tanto, enseña a estudiantes a pronunciar cada movimiento correctamente. Ahí está la clave. Enseña a estudiantes o a los estudiantes a pronunciar cada movimiento correcta, clara y constantemente. Ahí está la clave para que investiguen. Que se enseñen esos movimientos para formular palabras de movimiento, frases de movimiento, incluso párrafos de movimiento. Hay muchas maneras de enseñar movimientos básicos. El método más popular categorizado bajo básicos es el aprendizaje de una serie de movimientos según un patrón establecido. Este método es conocido por varios nombres como kata, formas, sombra en el boxeo. ¿Se entiende? sí, máster. ¿Quién es ese? Ese que está ahí. Máster Frontera. Andrés, porque no. Observando por Andrés haciendo figuras en la fotografía de Lindsay. Ajá. Ahí Misma puede- forma. Charles Boxing, ¿no? Sombra de boxeo. Muy bien. ¿Qué aprendieron hasta ahí? Bueno, que para uno desarrollar correctamente una habilidad Kempo, primero tiene que estudiar aisladamente los básicos, comparándolo con la fonética para poder pronunciarlo correctamente y de esta manera poder enlazarlo y formar palabras, oraciones, o como dice esta sentencia de movimiento. Otra palabra, conjugación de elementos básicos que dan como origen una técnica o formas. Bien. Y si esto nos lleva a nosotros a adquirir pues, este conocimiento, teniendo conocimiento pleno de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, nos lleva a tener conciencia del movimiento, del momento de aplicarlo, estar consciente en todo momento de lo que queremos, lo que estamos haciendo, lo que queremos lograr, lo que estamos logrando. Y nos lleva a empoderarnos de la situación en todo momento, así como nosotros podemos de una manera u otra controlar lo que decimos, podemos controlar también lo que hacemos. Muy bien. Exactamente. ¿Se entiende ahora la importancia de los básicos o no? ¿Qué tan importante es aprender los básicos? Cuéntenme. Es lo principal, lo básico es lo principal, si no, no se va a entender nada, no Ya. se puede hacer nada. Ya definimos rudimento, entonces vimos que es la base esencial y el Kempo se basa en básico. Sin básico no hacemos nada. Exacto. Entonces es como si una persona, voy a ser algo categórico en esto, practica las formas avanzadas 4, 5, 6, sin tener buenos básicos, ¿qué creen que va a pasar? Como dice el libro, tartamudea. Solamente imita, mas no comprende. Pues encima de eso le enseñas para que vaya a competir y grite y haga patadas altas y etcétera. Sí. ¿Qué pasa con eso? Se sale del sistema más, te muestra lo que no es la realidad. Se está trabajando algo falso, que no tiene nada que ver con el sistema prácticamente. Va en contra de lo que dice el sistema. Correcto. Entonces, para eso,
Vamos a ir a la página siguiente. Después de la foto viene una página, ya de la siguiente página. Donde dice Freestyles, pero en la parte superior. ¿Sí, ¿sí la tienen? En esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Lo tienen todos así? Sí, maestro. Muy bien. Pues vamos a leer el inicio del párrafo, por favor. Desde el punto que dice creo firmemente. ¿Desde qué parte? Desde donde dice creo firmemente. Ah, ok, listo. Dice, creo firmemente que el conocimiento de un individuo debe ser flexible e incluir problemas anticipados. Por lo tanto, los ajustes a los problemas también deben ser enseñados. Armados con este Sí. conocimiento... Sí. ¿Ah? ¿Qué entendieron con esa frase? Con esa oración. Creo que... Estamos hablando claramente de las formulaciones y de generar qué tal si sucede algo en un movimiento. Porque estamos hablando de que hay que ser flexible e incluir problemas anticipados. Y ¿Cómo entonces se dice que hay llama? que ajustar. Problemas Disculpe. anticipados. ¿Qué quiere decir con problemas anticipados? Problemas anticipados. O sea, bueno, yo lo veo de esta manera. El maestro Parker diseñó técnica, obviamente previamente nosotros conociendo cuál es el problema o cuál va a ser el ataque. De esta manera le damos solución. Entonces lo que sigue luego dice que también podemos ajustar a esto a otras cosas que pueden surgir. Exacto, porque dice, creo firmemente que el conocimiento de un individuo debe ser flexible e incluir problemas anticipados. Entonces, cuando te da una técnica, te da un problema. La técnica soluciona un problema, te está dando un conocimiento anticipado. ¿Para qué? Para que cuando te encuentres con algo similar sepas qué hacer. Exactamente. No, que la fase ideal no sirve, es que todo está en fase ideal. Ay, es cuando tú le dices, sí está en fase ideal, pero tiene una razón de ser. Y aquí está la respuesta a la fase ideal. ¿Por qué existe la fase ideal? Es por esto la afirmación que dice el maestro Parker. Él cree firmemente que el conocimiento de un individuo debe ser flexible e incluir problemas anticipados. Entonces, todo lo que te enseña son a deducir los problemas anticipados. Pero hay la tendencia a menospreciar la fase ideal. Obviamente, quedarse en la fase ideal no es buena, pero tienes que pasar por ese camino. Ángel. Sí, Master. No recuerdo dónde fue que lo leí, un libro, creo que era en On Combat, que hablaba de que cuando uno ya tiene práctica, en este caso entrenamiento en una situación que ya conocemos, entonces al momento de que surja una situación real, los niveles de estrés no van a afectar tanto porque ya para nosotros va a ser una situación común, algo que ya hemos vivido, entonces podemos responder, vamos a decir, eficazmente, óptimamente a esa situación. Ahora, si nunca lo practicamos, nunca hemos estado bajo algo, una situación parecida, nuestro cuerpo se puede paralizar, incluso ni siquiera puede dar una respuesta correcta y podemos incluso hasta morir en una situación. Correcto, muy bien. ¿Está claro para todos? ¿O alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Está bien. A ver, Ramirito. Estás muteado. No, decía que está bien, estoy de acuerdo. Ok. Por eso debemos de entrenar no solamente sino en forma de estresarle a Luke y que él nos estrese también. Es importantísimo eso. Muy bien. Gracias, Ramiro. Entonces, ven cómo el entendimiento de algo tan sencillo como un libro puede cambiar la vida de muchas personas entendiendo lo que se estudia. Bien, entonces dice, por lo tanto, los ajustes a los problemas también deben ser enseñados.
Por lo tanto, los ajustes a los problemas también deben ser enseñados. ¿Qué quiere decir con ajustes? Bueno, eso tiene que ver con los imprevistos, los por si acaso, la forma de adaptar una secuencia de movimientos o algo ya previamente estudiado a una variación en la situación. Es como cuando uno habla, uno aprende a responder cuando uno le preguntan, hola, ¿cómo estás? Uno responde, bien, gracias, o no me siento bien, o estoy regular. Cosas así como el lenguaje, como la aplicación del lenguaje de manera correcta en el momento indicado. Ya tenemos algo previamente establecido, pero lo podemos adecuar a esa situación. Bueno, Mato, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Los que han estudiado matemática y no sé cómo lo llamarán, cálculo, en ecuaciones diferenciales siempre se toma un modelo estándar de una situación y se da una solución. Yo diría que esta es la fase ideal del Kempo. Pero hay variables que van alterando la situación. Entonces el maestro Parque tomó en cuenta eso y diseñó las fórmulas de qué tal si, donde se pueden insertar, modificar, borrar, ajustar los movimientos para darle solución a los imprevistos que puedan surgir en ciertas situaciones. Entonces eso es lo que para mí significa eso allí. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es ajustar? Porque dice que los problemas deben ser, los ajustes a los problemas también deben ser enseñados. Pero ¿qué sería ajustar? ¿Qué es el concepto de ajuste en Kempo? ¿Qué me dicen? Master, según la enciclopedia, dice, es la habilidad de alterar, modificar, adaptar o entallar nuestro torso y miembros a una posición más conveniente, operativa y eficaz. También habla que en la fase de formulación del Kempo, ajustar es un derivado de alterar, con el cual puedes ajustar el rango, afectando la profundidad, ajustar los ángulos de ejecución que afectan la anchura y la altura, y ajustar ambos ángulos de ejecución y rango simultáneamente. Exacto. ¿Cuál de las dos aplicaría? Las dos, porque uno explica un poco más técnico lo que realmente dice el anterior. La otra simplemente te dice como haz esto para que suceda esto, y aquí ya te dice, si haces esto vas a alterar esto, aquello y lo otro y lo otro. Entonces las dos están, bueno. Okay. Vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo entienden la idea que dice, por lo tanto, los ajustes a los problemas también deben ser enseñados? ¿Cómo entienden esa frase? Vamos, muchachos, no se queden cortos. Bueno, máster, es eso, ¿no? Que, o sea, durante la enseñanza de alguna técnica, no solamente se tienen que enfocar en lo ideal, sino que luego de estudiar la forma estándar o ideal, hay que comenzar a ir imaginándose cuáles son los posibles problemas que pueden surgir para darle su ajuste. Pues entonces de esta manera tienen como un backup o sí, múltiples opciones a ciertos imprevistos que pueden suceder dentro de una misma situación. Ok, muy bien. Entonces, ¿entiende cómo funciona el ajuste de los problemas? También deben ser enseñados. Como una persona debe enseñar o el instructor debe enseñar a su estudiante cómo ajustarse a los problemas. Bajo el concepto del adjust o adjustment, que dice ¿qué, Ángel? Es la habilidad de alterar, modificar, adaptar o entallar nuestro torso y miembros a una posición más conveniente, operativa y eficaz. Exacto, una parte más operativa. Entonces, ¿qué quiere decir una parte más operativa?
donde estén disponibles los miembros donde podamos bloquear y golpear. O sea, que estemos en ese rango, pues, donde podamos tanto golpear como defendernos. Correcto, ¿ven? Entonces, simplemente eso quiere decir ese párrafo. Cuando enseñamos a nuestros estudiantes a ajustar las situaciones, no significa lo que te dé la gana. Ahí está el malentendido donde dicen que el Kempo se ajusta a ti, no tú al Kempo. ¿Se entiende? Porque no se entiende qué es ajustar. Pues al ajustar, estamos hablando de que vamos a modificar algunas cosas para que se haga funcional, para que tenga una base operativa. Entonces, si estoy en una posición neutral y veo que no es muy operativa, puedo cambiar una forward, reverse, o un twist, o un crossover, ¿ven? Entonces, tengo que hacer que la técnica se vuelva operativa. Pues porque al dar soluciones, estoy haciendo que este problema que me enseñaron a solucionar por medio de una técnica se vuelva operativo, que sea funcional. Y no simplemente un repasar de memoria o como un dummy. ¿Se entiende? Sí, maestro. Muy bien, vamos a la parte donde dice freestyles para terminar el capítulo 3 y la siguiente sesión va a ser el 4. ¿Qué dice Ángel, por favor? Freestyle, dice, es otro método que puede entrenarte para un ataque. El término mismo significa sparring. En esta etapa de entrenamiento, los básicos son extemporáneamente o extemporáneamente utilizados en una sesión de sparring. Sin embargo, dos métodos de entrenamiento de freestyle se enseñan en mis escuelas, torneos de freestyle y freestyle callejero. Aunque ambos métodos enseñan una sincronización individual, la medición adecuada de la distancia, los reflejos y crea una atmósfera que bordea el realismo. Se les debe enseñar de manera incuestionable. ¿Sí? Continúa. Sí. Okay. Se debe enseñar de manera incuestionable. Los torneos de freestyle se dividen más a fondo en no o contacto ligero y pleno contacto o knockout torneos. Ambos tipos componen la fase deportiva de las artes marciales. Continúa, por favor. Okay. Algunos de los beneficios positivos que surgen de los torneos de no contacto o contacto ligero, la fase deportiva amateur de las artes marciales, además de los ya mencionados, pueden mejorar definitivamente el entrenamiento de uno. El control a través de la distancia de medición apropiada se aprende al punto donde uno puede venir dentro de una fracción de una pulgada de golpear a un blanco móvil. Contrariamente a lo que otros creen, esto no obstaculiza los esfuerzos de uno en una crisis real. Se cree que cuando se entrena continuamente a tirar un puñetazo, que lo hará en una crisis real. ¿Sigo? Sí, sí. Esto no es cierto. Para ello, hay que recordar que si un practicante entrenado puede controlar su puñetazo, una fracción de una pulgada de un objetivo que se está moviendo constantemente, nada le impedirá ir ese centímetro extra o dos cuando es necesario. La clarificación entonces debe ser colocada en los términos usados. Uno no tira de su sacador, él lo controla. Esto está súper mal traducido. Está bien. Pero se me entiende, se entiende. Gracias al traductor. Por lo tanto, el control está reservado para el profesional experto que si así lo desea puede frenar a su oponente al azar. Como el payaso en la cuerda floja que hace que parezca tan fácil deslizarse, escalonar, etc. Hasta ahí. ¿Hasta allí? ¿Qué entendieron con esa parte? Bueno, yo particularmente entendí que el freestyle, o como muchos lo conocen, combate deportivo, ya sea un combate un poco más aplicado callejero, debe ser enseñado indiscutiblemente a los alumnos, porque pareciera que no es así, pero es así. Este es el que nos da la habilidad, o mejor dicho, nos foguea en un ambiente casi real para tener el control de la distancia, el manejo de los ángulos de salida,
también el finteo, muchas cosas, pues. Entonces, se debe practicar. Muchas personas piensan que no, pero sí se debe practicar. Ahora se entiende por qué están los códigos del freestyle. Sí. Cuando estuve en Chile en 2018, me acuerdo que un personaje le decía al organizador del evento del Hall of Fame que pida que los instructores no enseñen los freestyles. ¿Cómo decían? Disculpe. Que este personaje le pedía al organizador que diga a los instructores que no enseñen los freestyles. Ese nunca se montó en un ring, maestro. Yo enseñé los freestyles a los cinturones amarillos porque a todos les habían enseñado técnica, el bla. Entonces dije, bueno, vamos a enseñar freestyles a los cinturones amarillos, naranjos. Y no lo sabían. Entonces, después de que yo di la clase, creo que eran alumnos de este instructor, y le dijeron, oye, ¿por qué no me enseñaste los freestyle? ¿Qué es eso? Entonces se acercó al organizador y pidió que nunca más se volvieran a enseñar los freestyles en los eventos. Bueno, Imagínense. Entonces, ¿cuánta tecnología se pierde? Porque alguien no los conoce, no los entiende y cree que no son funcionales. Pero como te dice aquí, el control es la parte fundamental al ejecutar los freestyles. Debes aprender a detener tu golpe a 1 pulgada del impacto, porque solo así vas a poder desarrollar la habilidad. Ya que, por ejemplo, si estoy aquí y voy a golpear, voy a detener ahí. En la calle nada me impedirá avanzar ese centímetro o 2. Pero si en cambio me acostumbro a dejar, aquí está el objetivo y golpeo aquí, lo mando por acá, o lo mando por acá, o lo mando por acá, por cualquier lado, con tal de no lastimar a mi compañero, entonces, ¿qué estoy haciendo? Alterando los targets, entonces deja de practicar el control y la precisión, solamente por mover el brazo hacia otra dirección. Entonces, cuando hago B1A, tengo que disparar el vertical punch hasta detenerlo a una distancia, normalmente es de 2 dedos, que prácticamente sería 1 pulgada. Y en la calle nada te impedirá avanzar esos 2 centímetros. ahí es cuando nos dice que es necesario practicar o entrenar lo que llamamos semicontacto y contacto, para poder tener ese control a la hora de golpear. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, obviamente aquí lo clasifica el maestro Parker como el freestyle deportivo y el freestyle callejero. El tournament freestyle y el street freestyle. Y el término que no se entendía, que estaba ¿dónde? Había un término que no hacía sentido. En su sacador. Sí, sacador. Entonces déjenme ver. Es una traducción que eso quizá no está. Hay muchas palabras que están mal traducidas. El Google Es practitioner. Practitioner, que sería el practicante, no el sacador, sino el practicante. ¿Ahí tiene sentido? Sí, que el practicante no es que tire un golpe, sino que él lo controla. Exacto. Obviamente lo tira, pero con control. ¿Se entiende? Sí, sí. Usa una analogía del payaso en el, ¿cómo se llama? En la cuerda Me floja. acuerdo. Entonces dice que él solo puede permitirse hacer esto porque él es tan hábil y está dotado de todos los atributos de control. Del mismo modo, el profesional experto con control puede girar la marea siempre que lo desee. ¿Sí se entiende? Entonces él controla, el trapecista controla también su peso,
su inclinación, controla absolutamente todo para no romperse y caerse, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, uno tiene que tener esa misma habilidad y control de ser preciso en la ejecución de las cosas que uno hace. Entonces, uno debe tener más maniobrabilidad y controlar toda esa maniobrabilidad de tal manera que uno pueda ejecutar cualquier tipo de movimiento sin ningún problema. ¿Se entiende? Sí. Sí, maestro. Entonces dice, las maniobras es más importante ya que el freestyle conlleva ataques donde uno no sabe lo que hará su oponente. ¿Ok? Y ahí pueden leer todo el capítulo y entender más de los freestyles. Pero vamos a la parte que nos importa, que es el freestyle callejero. Entonces vamos a ir a esta parte. ¿Se ven dónde están los muñequitos? La cara hacia arriba. Sí. Ahí dice el freestyle Ya me- callejero. Dale, Ángel, por favor. Ahí dice street freestyle o freestyle callejero, estilo libre callejero. Abarca muchas facetas. Se requieren conocimientos y el uso de armas naturales especializadas. Cumplir con este requisito le permitirá aprovechar todas las oportunidades disponibles. En lugar de esperar otra oportunidad, usted está town. Ahí no se tradujo eso. Está para tomar ventaja de ellos como ocurren. El sobrecorte, el rasgado, el hurgar, rebanar, rastrillar, rasgar, son además métodos aprendidos de la ejecución, todos excluidos de la competición de torneo. Al prepararse para la calle, todas las reglas son ignoradas excepto una. Mantenga todos los golpes por encima de la suela de los zapatos. ¿Qué quiere decir eso? que no deje que lo tumbe ni que caiga al suelo. Que se mantenga siempre de pie. Exacto. Entonces, se requiere conocimiento y el uso de armas naturales especializadas. Cumplir con este requisito le permitirá aprovechar todas las oportunidades disponibles o oportunidades secuenciales, se conoce. En lugar de esperar otra oportunidad, usted está déjeme ver qué es esa palabra. Dice gauging. Vamos a ver qué es gauging. Deme un segundito, busco el traductor. Es la maravilla de la tecnología, que cuando no sabes, puedes buscar. No tiene una traducción que sea exacta. Es Gawain, perdón. Es enseñada, de enseñar, es de el pasado de teach, que sería thought. Taught. Entonces sería el pasado de teach, que es enseñar, sería taught, que es enseñado. Entonces usted está enseñando para tomar ventaja, como ocurre en el sobrecorte, el rasgado, el hurgar, rebanar, rastrillar. Garras son además métodos aprendidos en ejecución de todos, excluido la competición del torneo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, maestro. Pues ahí donde ven taught es enseñado. O enseñado. De teach, que es enseñar. ¿Ok? Entonces, maestro, prácticamente aquí dice, cuando dice usted, en lugar de esperar la oportunidad, haciendo énfasis en la defensa, no esperar que ataquen, en este caso nosotros somos enseñados a tomar ventaja sobre eso, atacar primero, por algo decirlo así. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Está claro? Entonces, al prepararse para la calle, todas las reglas son ignoradas, excepto una. Mantenga todos los golpes, los strikes, por encima de la suela de los zapatos.
Sí. ¿Ok? En el Street Freestyle implica también, o se incluye elementos medioambientales. Aquí en lugar de solamente manejar elementos como armas, también les enseño cómo usarlas en su hábitat natural. Fíjate lo importante del Street Freestyle. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la versión deportiva y la versión real. Pues dice el señor Parker que no solo era que les enseñaba a usar un palo y golpea, sino que les enseñaba cómo usar todo el palo, el cuchillo, todo lo que encuentres a la mano. Una conclusión. Dice, en conclusión se podría decir que los básicos forman los alfabetos, las palabras, las oraciones y los párrafos de movimiento. La autodefensa da el significado y la definición de estos fundamentos. En este nivel, sin embargo, uno debe entender plenamente que aunque define los básicos, hay gran suposición por parte del defensor. Se supone que después de un bloqueo se hacen ciertos objetivos, se hacen o se abrirán ciertos objetivos o se descubrirán ciertos objetivos. Cuando el objetivo es golpeado, el oponente reaccionará de una manera específica, permitiendo así que el siguiente movimiento se lleve a cabo y así sucesivamente. Pues fíjate lo importante que te dice aquí, que el oponente reaccionará de una manera específica. Entonces tú debes conocer las reacciones del oponente. ¿Se entiende? Muy bien, y ahí hemos terminado la parte de los freestyles. Igual como siempre, léanlos. Y con eso finalizamos la sesión de hoy con el capítulo 3 de los freestyles. Como siempre, a nosotros nos encantan los freestyles callejeros. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Excelente, Mate, todo excelente. Ok, entonces no se olvide la tarea. Practique su alfabeto de movimientos, practique formar palabras, practique formar oraciones para que podamos llegar a escribir párrafos del movimiento, ¿ok? Pues mi recomendación es que aprendan los 233 fonemas o letras del American Kempo para que puedan utilizar todo el arsenal que tienen en el cuerpo. ¿Ok? Y si no los han aprendido, pues tenemos el video de los básicos sofisticados del Kempo o Upper Index también, donde se resumen, no están todos, pero tiene un 90% de los movimientos que se necesitan entender y comprender, ¿ok? Así que si no hay preguntas, no questions. Todo bien, Mate. Muy bien, entonces, fin de la sesión. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día miércoles. Cuídense y feliz noche a todos. Gracias. Realmente, Chao, chao. Luego, Saludos. luego, compañero. Chao, Chao. chao.